Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro y llevo toda mi vida profesional vinculado a la carrocería, a la reparación de chapa y pintura. Empecé porque era un mal estudiante. Si hubiese sido un buen estudiante no sé lo que habría sido de mí. Y después de hacer lo mismo durante 35 años, pues bueno, al final tienes alguna idea ordenada que creo que soy capaz de retransmitirla, basada sobre todo en mis experiencias, ¿eh? Entonces, voy a intentar tratar de haceros una foto de cómo está hoy la carrocería, visto bajo todos los puntos de vista. Yo trabajo con una empresa que fabrican y venden equipos y parecería siempre, nunca sabes si lo que se trata de vender en un taller es porque hay que vender algo o porque hace falta, y si hace falta, pocas veces sabemos por qué hace falta, o cuesta llegar a ese punto. Entonces, la primera parte que os voy a enseñar es cómo ha evolucionado la construcción de los coches, qué es lo que determina los procesos que hay que utilizar para reparar y cómo se deben de hacer las cosas para restablecer el coche al punto inicial. Vais a ver gráficos de curvas de elasticidad, no se pretende ni mucho menos, a mí me los explicó mi hijo, que es ingeniero, imaginaros, al final lo entendí, no se trata tanto de fijar en un concepto de estos, sino de tener una vaga idea de la diferencia de los materiales, el por qué actúan de manera distinta y qué trascendencia tiene el coche. Y sobre todo, qué es lo que a partir de estos nuevos materiales ya no se puede o no se debe hacer en las reparaciones para que los coches no pierdan toda esta seguridad que tienen, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver muchas cosas muy rápido y luego podemos ir profundizando un poco más y puede ser un poco más extenso, pues si estamos viendo que para reparar un coche hace falta una bancada, pues luego hacemos un pequeño aparte de bancadas, o si hace falta un medidor electrónico para diagnosticarlo, pues paramos un ratito con los medidores, pero ahora voy a intentar hacer una pasada, una visión global de cuál es la situación del taller y de dónde venimos, ¿eh? Bueno, esto que vais a ver aquí ahora es un crash test de un coche del año 2000, vale, esto es de un, perdonad, esto es de un Citroën Saxo, Citroën C3, vale, año 2000, y ahí, bueno, podéis apreciar que el coche, esto es una prueba de impacto a 30 km por hora, vale, el coche se desguaza auténticamente. Esto es lo más impactante porque os va a hacer ver cómo ha cambiado, porque hoy esto que está pasando aquí vais a ver en el vídeo siguiente que ya no sucede. A 30 por hora. Fijáis, nada que ver, ¿eh? Podéis apreciar en el coche anterior que los huecos de puerta se deformaban totalmente y en este coche se mantiene inalterable, ¿eh? Algo ha cambiado mucho y lo que ha cambiado es los materiales y la ingeniería aplicada en la carrocería para que estos materiales salven el coche. Fijaros que eso es a 32 km por hora, ¿eh? Es que nada que ver con el daño previo del coche del año 2000. Bueno, pues vamos a ver ahora, porque siempre estaba la leyenda de que determinados fabricantes podían hacer los coches... vamos a ver, este ya lo vimos, vamos a pasar al siguiente. Bueno, dejamos Citroën y vamos a ver qué pasaba con Mercedes. Siempre parecía que un Mercedes era el coche más seguro del mundo. Si os fijáis, el destrozo que sufre el coche es exactamente igual. Y veis cómo mejora
al 2007 y cómo mejora al 2014. En el 2014, fijaros que aquí la rueda se mete muy atrás, en los actuales, ¿ves? Ahí el destrozo es igual que el de una X. Fijaros, lo más llamativo es la deformación ahí en el modelo anterior, el hueco de la puerta, que en este ya libra. Bueno, pues aquí ya se puede empezar a apreciar que si la deformación de los coches es, esto es a 60 km por hora en un coche más moderno. Fijaros, la puerta ya no se deforma nada y sucede lo mismo que en el Citroën, es decir, el que una puerta, un hueco puerta no se deforme no es una exclusividad de un fabricante. Todos los coches, como vamos a ver un poco más tarde, se fabrican con los mismos materiales, con los mismos aceros. Por lo tanto, se puede mejorar la ingeniería para que todo esto actúe un poco mejor, pero veis que el AX del 90 se deformaba igual que el Mercedes del 90 y el AX del 2020 se deforma igual que el Mercedes del 2020, con matices, obviamente. Bueno, pues en todo esto está claro que el único protagonista para que esto suceda, ¿qué son? Pues los materiales que se emplean para fabricar esta carrocería. Y vamos a ver si avanzo aquí. Vamos a ver. Vale, ¿cómo empieza todo este discurso? Pues empieza con los requerimientos que existen a la hora de fabricar un coche. ¿Y de qué depende todo esto? Pues queremos que los coches gasten menos, que sean más ligeros, que sean más ecológicos. Todo esto es lo que empieza a marcar un poco el camino que obliga a esta investigación. Vale, todos estos requisitos que estáis viendo ahí es lo que influye a la hora de poner un coche en la calle. Pues en la producción, ¿qué se busca? Pues compartir modelos. Pues casi todos que sois del mundillo sabéis lo de las plataformas. Pues una plataforma de un coche de Volkswagen sirve para uno de un SEAT, para el otro, entonces se intenta compartir, se analiza el costo de la materia prima, los desechos que se producen en la fabricación, en fin, una serie de parámetros que influyen. En la aseguradora, pues cuando el coche se termina, se hacen unas pruebas del RECAR a 15 km por hora para analizar la reparabilidad. En seguridad, pues hay distintas pruebas, como podéis ver ahí, que se hacen cuando el coche está terminado para ver qué tan seguro es este coche a la hora de tener una colisión. En el diseño influye la aerodinámica, la estética también. En la legislación, qué cantidad de materiales vamos a producir que sean reciclables o no reciclables. Vamos a analizar en la legislación, hay que contemplar la seguridad que aporta cuando atropellamos a un peatón. Ahora conocéis estos sistemas de los capós que se retiran. Y luego, por supuesto, en el rendimiento, el consumo del coche, el ruido. Bueno, todo esto es lo que ha hecho evolucionar ¿con qué estamos fabricando el coche? Pues si usamos un coche que fabrique menos, tenemos que pensar, pues hace falta un coche que pese menos, que el motor sea más eficiente, y todo esto es lo que empieza a marcar el camino. Bueno, pues después de esto voy a echaros aquí un pequeño rollo, sin querer haceros expertos, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues aquí hay una pequeña ilustración en la que nos dice que los materiales más densos son menos elásticos. Pues si un coche fuese de foam, se deformaría entero porque el foam es muy poco denso, y si un coche es de usiboro, pues va a ser un material muy denso y muy poco elástico. Por lo tanto, los materiales van a marcar el condicionante de todo esto que buscamos en la carrocería, que va a ser cómo un coche pesando menos puede ser más resistente. Vale. ¿Qué veis aquí? Cada color es una aleación distinta. Vamos a ver distintas fotografías y en todas, aquí pone la descripción técnica de aluminio magnesio, aluminio silicio, pero hay otras que es más claro, en la que empiezas a ver la evolución del mismo modelo en 10 años, cómo cambia todos estos materiales que se emplean. ¿Y qué es lo que dan estos materiales? Un menor peso, un mejor comportamiento en las pruebas de impacto, y menor peso, menor consumo, es todo mejor. Bueno, pues todo lo que veis ahí
son los distintos materiales que se emplean en el coche. Lo que ves verde es aluminio, que puede ser distinto, extrusionado, aluminio de fundición. Lo que ves en los colores violeta oscuros o rojos son los usiboros de ultra alto índice elástico, y en el camino van quedando todos los materiales según los fabricantes y van considerando que esto iba siendo una mejora. Fijaros el barullo de colores que hay en una carrocería. Vale, ¿y la evolución cuál es? Pues de aceros dulce, que son de 200 megapascales, me parece, hasta los aceros de ultra alta resistencia, que están en 1800, o el aluminio. Todos estos materiales son los que van abriendo el camino a estas mejoras. Bueno, y en el coche, en los vehículos, además de encontrar todos estos aceros distintos, pues tenemos distintos conceptos. Pues hay una carrocería que puede ser íntegra de aluminio, ¿vale? Esto Audi empezó en el año 2000, creo que era con el A8, creo recordar, y lo que se buscaba, obviamente, era que un coche tan grande pesase 1.700 kilos y gastase 8 litros. Yo anduve mucho tiempo con un A8, un 3.700, y a 120 gastaba 8 litros, porque pesaba 1.600 kilos, como un coche normal, a pesar del motor tan grande que tenía. Pues en esa evolución aparecieron las carrocerías de aluminio, y dentro del aluminio, pues fijaros la diversidad que hay. Hay componentes hidroformados, hay soluciones extruidas, hay aluminio de fundición y hay aluminio prensado, ¿vale? Hoy es muy componente, fabricantes, por ejemplo, como Mercedes, determinadas zonas como estas, los soportes de los amortiguadores, siempre son de aluminio de fundición. ¿Por qué? Porque si es una zona que es la que aguanta todo el impacto de la rodadura del coche, pues lo que se busca es que sea muy resistente. Si lo haces en acero tienes que ponerle 20 toneladas, si lo haces en aluminio lo haces con un componente mucho más ligero. ¿Qué pasa? Que vais a empezar a ver cómo este batiburrillo de materiales dificulta la reparación, porque empiezas a juntar aluminio de fundición con aluminio extruido o con acero, y eso no siempre va a casar como el taller hizo toda la vida, que era con una máquina de soldadura de acero, que aquí ya no le va a funcionar, ¿vale? Entonces, este es el ejemplo de los distintos materiales de aluminio que puede emplear hoy un coche, y se plantea como se anticipaba. BMW empezó, creo que fue en el año 2000, con la serie 5, el morro era entero de aluminio y el resto de la carrocería de acero. Pues ahí ya llegó el primer problema. ¿Cómo ponemos un larguero que es de aluminio y una carrocería que es de acero? Pues hay que innovar. Y yo recuerdo en aquellos tiempos, pues el objetivo era de un BMW era ver quién le explicaba cómo iba aquello de la remachadora, con el adhesivo estructural y todo esto, y aunque las marcas, mucho más que ahora, yo creo, hacían buenos esfuerzos en capacitación, pues en BMW, pues aquí en Alcalá de Henares tienen 4 remachadoras, porque todos los días están utilizando la remachadora para cambiar componentes, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos que si tenemos acero y aluminio, pues habrá que poner un pegamento y un remache, porque no se puede soldar, ¿eh? Venga, vamos para adelante. ¿Qué más llegó? Pues llegó la fibra de carbono. Esto está hoy muy restringido todavía, no está en el taller, pero no sabemos si dentro de 10 años habrá coches con muchos componentes de fibra de carbono, que será un mayor problema. Al final todo esto es un mayor problema para el taller siempre, porque requiere capacitación, equipos. Aunque tengas capacitación y equipos, tienes que tener los procedimientos del fabricante para saber cómo tienes que abordar estos trabajos. Entonces, esto es un poco el camino que está tomando la reparación. Y luego lo que nos queda por venir en cuanto a nuevos materiales que conformen estas carrocerías. Yo, por ejemplo, sin ser experto en pintura, pues ya cuánto tiempo llevas en hablar que algún día los coches vendrán con vinilos en vez de pintados. Pues lo que nos queda por ver en el esfuerzo de que cueste menos fabricar un coche, que pese menos y que sea más fácil la reparación, ¿eh? Al final va a ser más fácil poner un vinilo rosa que no pintarlo de rosa, ¿eh? Aunque esto a José Luis Guerrero no le guste oírlo. Vale. Pues nada, vamos a entrar aquí a ver un poco los distintos tipos de acero y lo que veis aquí es un gráfico súper sencillo. Lo que tenéis abajo lo que tenéis arriba es el estiramiento que tiene la elasticidad o el estiramiento que tiene el material en función de la fuerza que hagamos. Bueno, pues ¿qué es lo que estáis viendo? Que los materiales Alboro, hasta 1400 megapascales, tienen una deformación muy pequeña, y que los aceros que se utilizaban hace 20 años, con 300 megapascales, tenían toda esta deformación, ¿vale? Hoy vas a un taller y el chapista se pone a batir una pieza que sea de un acero moderno y rebota, no puede, porque es un material que no tiene elasticidad. Sin embargo, con un coche antiguo se ponía a darle y lo llevaba al sitio. Pues esto es lo que representa. Los materiales, a medida que son más densos, como veis antes, tienen una mayor resistencia,
y tienen una mucho menor elasticidad. ¿Vale? Y aquí están todos los distintos materiales, que esto serían todo ese lío de colores que estabais viendo en la diapositiva anterior, o en las anteriores. Bueno, esto que veis aquí es un gráfico que se repite mucho y que representa una cosa súper sencilla. Esto es en un material, ¿vale? Esta parte de aquí del gráfico representa la elasticidad, es decir, yo empujo la pieza hasta donde vuelve al sitio, y esto representa el punto de rotura donde la pieza se estira. ¿Vale? Pues tú puedes ver un larguero de un coche que tuvo un golpe muy grande, que se torció un poco y volvió, o que torció y se deformó la pieza, ¿vale? Sería un poco la zona plástica de la deformación. Pues este pequeño gráfico, ¿vale? Vais a ver cómo cambia entre los aceros modernos y actuales, o los que se utilizaban hace 20 años, o con el aluminio. ¿Vale? Aquí esto representa que el material es muy maleable, porque tú puedes hacer mucha fuerza y puedes estirarlo, y vais a ver en los gráficos siguientes que esto aquí se corta. ¿Qué representa? Que se rompió. Pues en el taller de carrocería, hoy el chapista sabe que si tiene una arruga muy fuerte, cuando tira no va a volver, va a rajar. Eso es lo que representa esa zona de la curva, y es lo que vais a ver entre distintos materiales. ¿Vale? Y aquí lo tenéis. Bueno, esto representa los distintos aceros con un límite elástico mayor, ¿vale? Aquí estaríamos viendo la deformación que tiene en función del esfuerzo que hacemos. Pues esto es un acero de alto índice elástico, y esto es un acero convencional, que quiere decir que con una fuerza de 200 megapascales esto ya los tiramos, y sin embargo aquí hay que llegar a 1200 megapascales para que se deforme. Y luego veis otra cosa. ¿Qué representa esto? Que el material rompe enseguida. ¿Qué representa esta otra curva? Que el material lo puedes estirar 400 veces, que como no coges una tijera no lo vas a cortar. ¿Sí? Bueno. Y aquí tienes una comparativa entre el aluminio y el acero. El aluminio ves que tiene una cierta elasticidad, pero rompe enseguida. ¿Cuántas veces? Pues entraste en el taller y tiro, joder, rajó. Pues por esto es el gráfico del material. Y aquí tienes el acero, un acero de 200, y ves que tiene toda esta capacidad de deformarse. Pues el acero, cuando el chapista va a reparar una aleta, puede repararlo, y sin embargo con el aluminio le dan, no puede, tiene que calentarlo, tiene que soldar argollas, si no, no lo puede hacer. Vale, todo este rollo tiene una explicación al final, pero la explicación sin el rollo previo no cuesta trabajo verlo. Vale, pues aquí estáis viendo un coche, y lo que veis aquí son las distintas materiales que se están utilizando en el coche, con sus características. Estos serían los distintos nombres que tienen todos estos aceros, que no es nuestra misión conocerlo de memoria, pero sí saber que es el fundamento de la mejora. Y llegamos aquí a lo más importante. Claro, todos pensaremos, pero estos aceros son mucho más caros, son más caros. En esta comparativa, pues veis que el precio por tonelada, uno está en 449 y el otro en 516. Esto yo no sé de qué año es, pero está claro que un acero moderno es más caro que un acero de los que se empleaba. ¿Qué sucede? Que es mejor. ¿Qué sucede? Que se emplean menos kilos en la fabricación del coche. ¿Qué sucede? Que cuesta menos dinero fabricar un coche con un acero mejor que con un acero peor. ¿Vale? Porque el peso es inferior en un 25% y el costo en un 14%. Bueno, todo esto, pensar que es información que voy rebuscando y a lo mejor no es la actual, pero nos da una idea de que no se va a hacer un coche económico con un acero de 200 megapascales, no, se hace exactamente con el mismo material que un coche, bueno, salvando detalles. Lo que queda ya entre los coches es un poco la ingeniería. Yo a veces veo una empresa pruebas de impacto y a veces ven algo raro que te dicen, pues hace mucho que en la prueba de impacto no tenía que reparar un piso. Bueno, pero eso ya es un problema del diseño, de la ingeniería del coche, no por los materiales que está empleando, que son los mismos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el taller está condenado a trabajar de por vida en estos materiales. Hoy en España el parque creo que tiene una vida de 14 años, creo que es, o 12. Todavía queda algún coche rodando por ahí con 20 años, pero muy pocos, muy pocos. O sea, el coche que va a estar en cualquier carrocero dentro de 10 años, todos los aceros van a ser de alto índice elástico, va a tener remaches, va a tener adhesivo estructural y tiene un problema, porque el problema del carrocero es que siempre se considera un trabajo artesanal, batir la chapa, fabricaban la aleta, te lo contaban, yo lo hago todo, qué bueno soy,
Pero claro, y eso a los pobres no les vale, porque ni pueden fabricar la aleta, ni pueden batirla, solo pueden cambiar pieza, que esto lo veremos posteriormente. Bueno, pues esto es lo que marca el camino para todos los talleres con los que vosotros tenéis relación, para toda la vida, y es el problema que se van a encontrar. A mí, como vendedor de bancadas, hoy me llaman clientes que nos compraron máquinas buenísimas hace 20 años, y dicen, no me lo puedo creer, tengo aquí un Mini de mierda y no consigo quitarle una deformación de medio centímetro. ¿Pero dónde tienes la deformación? ¿Dónde va amarrado al puente? Es que eso Mini te dice, BMW, que esa pieza la tienes que cambiar, que no la puedes estirar. O sea, que ese acero lo tienes que no lo puedes calentar, que no puedes abrir una ventana como antes, tienes que cambiarlo. Y este es el drama con el que se encuentra el taller, que le falta esta información, que alguien le dijo que eso se podía hacer en 6 horas y que era una tontería, cuando se da cuenta ha hecho 2 días, no hizo nada, tiene que comprar el recambio y esta parte es muy importante con el tiempo. Igual que el taller tiene información o formación de electromecánica, que todo esto les llegue porque les va a ayudar a hacer los trabajos en las mejores condiciones, por lo menos no perder. Vale, un coche, esto ya os lo imagináis, el esquema empezó por aquí, la zona del centro es la que recibía menos golpes, en el tiempo fue la más segura y luego nos representa las zonas donde son más deformables y donde se tiene que programar que absorba la deformación. Bueno, vamos a ir viendo algún dibujito más de algún coche. Esto es un coche del 2020 y fijaros que 1400 megapascales lo tiene solo aquí. Si veis ahí, vais a ver que hoy un coche, todo ese arco es acero de 1200 o de 1400, porque se quiere que eso sea algo indeformable. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Pues que hace 20 años un chapista, cuando había un pequeño golpe, siempre reparaba el techo porque se abollaba y ahora nunca se abolla. Y si el techo se abolla, el coche va a la basura. ¿Vale? Bueno, pues ahí veis los distintos materiales con las distintas resistencias en la zona y estos distintos materiales, la ingeniería lo que busca es que la deformación esté programada, que haya zonas más blandas que son las que van absorbiendo toda la energía del golpe. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy bueno, porque es el mismo coche en distintos años de fabricación. Esto es un Volvo, creo que es un XC90, ¿vale?, del año 2001 al 2015. Vale, pues fijaros, rojo es mayor resistencia, fijaros en el 2001 solamente estaba el pilar y fijaros ahora todo el habitáculo es una jaula de acero de ultra alto índice elástico, lo cual quiere decir que es una zona en la que cuando tiene el impacto a 30 por hora contra la piedra, por eso no se deforma, y por eso el mismo coche de 15 años antes, por eso se deformaba, porque todo esto es una zona de un material mucho más elástico. Bueno, pues todo esto lo único que hace es complicar la vida del taller, porque lo van descubriendo poco a poco, no van a hacer cursos de diagnosis como tienen en la mecánica. Vale, pues aquí estamos viendo otro y ya estáis viendo que cuanto más rojo es un material menos elástico y estáis viendo, este no sé qué coche es, pero bueno, estáis viendo que todo lo que es el habitáculo pues se persigue siempre darle la mayor resistencia. Esto puede ser un Mercedes, porque esto es aluminio de fundición y esto es obstruido y esto Mercedes fue de los primeros que empezó en esas zonas poner aluminio. Bueno, ¿en qué se diferencia? Es un poco teoría. El acero dulce, menos contenido en carbono, son más fáciles de estampar, luego para el chapista son más fáciles de reparar. ¿Y qué pasa? Que para dar la misma resistencia tenemos que tener un material con mucho más espesor. Bueno, y aquí empezamos con toda la descripción de los materiales, cómo han ido avanzando, y a lo que nos lleva es que estas distintas aleaciones o aportaciones de distintos componentes en el proceso de la fabricación pues nos hacen llegar a materiales mucho más resistentes. Y toda esta teoría, que no tiene sentido que os la explique porque no somos, o yo no soy ingeniero, ni es lo que se pretende hoy, ni mucho menos, ¿dónde nos lleva? Pues que vais a ver, fijaros que hemos pasado 3 diapositivas con 3 tipos de aceros distintos, pues que llegas a ver cosas como esta que vais a apreciar enseguida. Aquí nos habla de los distintos porcentajes que tiene, ¿vale? Esto me lo paso rápido. Bueno, llegamos aquí, pues que puedes encontrar un coche con un pilar que tenga un material con distinto espesor a lo largo del pilar, o con distinta resistencia a lo largo del pilar, buscando la zona favorable de la deformación. ¿Vale? Entonces, estos pilares, por ejemplo, tienen
Tienen piezas de distintos espesores previamente estampadas, unidas por soldadura láser, como se puede ver ahí, el A y el B. ¿Qué quiere decir? Que el mismo pilar tiene piezas distintas que nosotros no apreciamos. Luego, ¿este material es reparable? No reparable. Cuando tiene un golpe hay que sustituirlo. Tienes piezas con distinto espesor en la propia cadena donde se crea el componente. ¿Dónde muere todo esto? Pues que esto no es reparable ya, y el taller tiene que saberlo. A nosotros nos llaman a veces, oye, que la L no tira. ¿Qué estás tirando? De un pilar. ¿Qué coche es moderno? No os tira. Si tuvieses una L de 40 toneladas, los rajarías, pero no los tirarías, ¿eh? Bueno, perdón. Vaya, estoy de para atrás, ¿verdad? ¿Vale? Más de lo mismo. O sea, más ingeniería, buscando siempre lo mismo, menos peso, mayor seguridad. Bueno, y todo esto que era un rollo, llegamos aquí a lo bonito. Esto es un Volvo, un V90 que entró rodando al taller. Y el chapista, nada más que lo vio, le dijo al jefe, ese coche es siniestro, no se puede reparar. El chapista, que es un compraventa, un tío de éxito, dijo, pero ¿cómo vas a decir? ¿Qué me estás contando? Este coche viene rodando. Bueno, pues pegó un golpe en la rueda pegó en el pilar, un poco de lado, y vais a ver una cosa que es impactante. Mira, esto que estáis viendo, aquí se ve mejor, fijaros, esto es el pase de rueda y está rajado como si lo hubiesen pasado un cúter. Lo apreciáis aquí se ve perfectamente, ¿vale? O sea, el golpe lo tuvo en la rueda y ahí se rajó. ¿Qué quiere decir? Que del golpe que tuvo no se abolló, se rajó. Bueno, pues este coche, hay componentes de toda esta zona que está dañada que Volvo no lo suministra. Y el chapista, que tenía formación y conocimiento, le decía al jefe, pero es que aquí hay recambios que Volvo no suministra. ¿Qué quieres que ponga? ¿Una lata de Coca-Cola? Bueno, el coche está en el taller y obviamente se reparó, pero el ver un pase de rueda con un corte como este te hace pensar de qué materiales se están empleando hoy para fabricar los coches. Vale. Y ahora preguntaréis, ¿este rollo? ¿Por qué todo este rollo? Porque es que este rollo condiciona las herramientas que tienes que utilizar y condiciona los procesos. Porque puede venir alguien y decirte, no hagas esto, pero si no sabes por qué, dirás, este me quiere vender una soldadura nueva, o quiere venderme pegamento, o me quiere vender una remachadora. No, es que hay que saber por qué tienes que no utilizar una herramienta distinta. Vale, pues aquí tenéis este Volvo, y luego, bueno, aquí son unas imágenes, estas son de Mercedes, de cómo el coche hoy, cuando se fabrica, se estudia zonas donde absorba la energía, zonas que se deforman para que otras puedan preservar la seguridad, tanto en golpes laterales como en golpes frontales, que toda esa energía circule a través del coche para que no seamos nosotros contra el volante los que lo paramos. ¿Vale? Bueno, pues claro, todo esto al final, ¿qué quiere decir? Pues que el taller tiene que tener un objetivo que es restablecer el coche cuando lo repara, que no pierda toda esa seguridad, que ese coche a 30 por hora, cuando ha tenido un accidente, la puerta siga abriendo y cerrando, que no al accidente siguiente se desguace como un coche hace 20 años. ¿Cómo lo puede hacer con rentabilidad? Pues conociendo los materiales, conociendo los equipos que hacen falta para hacer los trabajos y teniendo las instalaciones necesarias. Sin eso es muy difícil. Yo hoy tengo buenos amigos que me llaman a veces, oye, tengo un Range Rover Sport con un golpe lateral, ¿lo reparo? Y yo, pues no te metas en el lío. No lo has hecho nunca, nunca has utilizado una remachadora ni un adhesivo estructural, no tienes el manual del proveedor, te van a dar, no sé cuántas horas dan por un lateral de estos, pero creo que son 13 horas o 15, que tampoco es que digas un trabajo de 100 horas, te vas a meter en un marrón y vas a pensar que tienes un chapista inútil y lo que es un trabajo que requiere conocimiento. Entonces, esa es la situación que se encuentra hoy. Vale, si ya sabemos que hay materiales que son muy distintos y en consecuencia herramientas que son muy distintas, ¿qué va a hacer? Que es esencial conocer el procedimiento del fabricante. Tú cuando vas a hacer una sustitución de un larguero, de un coche nuevo, tienes que saber cómo te dice el fabricante que lo cambies, si va remachado, si va pegado, si va soldado, cómo va soldado, los remaches con cuántos kilonewton tienes que poner la prensa, tienes que tener esta información. Lo puedes hacer de cualquier forma, pero solo hacerlo, como dice el fabricante, deja el coche como estaba antes del accidente. Si no lo haces, el coche lo vas a reparar, pero va a quedar de otra forma. Vale, entonces, estamos viendo aquí, los manuales de reparación pues describen la actuación que tienes que tener en cada trabajo y los equipos homologados para hacerlos, que son los que garantizan esta. ¿Y a qué se refiere equipo homologado?
Pues igual que hace años el equipo homologado pues no dejaba de buscar cada fabricante tener su pequeño negocio paralelo, pues solo homologo esta marca y cogían algo por ahí, hoy esto ha cambiado ya. El equipo homologado solo existe en algo que tú precises una información para hacer el trabajo. Por ejemplo, en una cabina de pintura, pues los fabricantes de coches no homologan, dicen, oye, tengo una cabina que tenga tanta ventilación, tanta luz y tantas medidas para que entren los coches, pero no le dice qué marca. Sin embargo, en los equipos de reparación sí especifican equipos homologados que cumplen el estándar del procedimiento que hace falta para repararlo. Pues si es una remachadora, pues tiene que ser una remachadora que sepan que tiene hasta 10 toneladas, que les garantiza la presión durante todo el tiempo que es de la prensa funcionando. Si es una soldadura para un equipo estructural, pues tiene que ser una máquina que sea pulsada, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante tener esta información de cómo abordas el trabajo y tener los equipos que te lo permiten hacer. Bueno, pues aquí veis varios ejemplos que algunos de vosotros quizá conozcáis. Esto es parte de la información que se utiliza, un reparador de CD Salamanca en el taller de Valores Unidos para cambiar una aleta trasera. Entonces, en esta información, por ejemplo, aquí le está diciendo qué remaches tiene que poner, qué medida, qué tipo de remache y con qué fuerza tiene que poner la prensa. O sea, fijaros la importancia que tiene de lo que estamos hablando, ¿eh? Claro, en este taller lo hacen bien porque han hecho los cursos de fabricante, tienen la remachadora y saben. Pero yo os podría contar cosas que he visto. Ya me llama un amigo, oye, que tengo un Ferrari para reparar y me dejas una remachadora, y llego al taller y están hechos los agujeros a broca. Claro, el material tiene que estar liso, si el remache es de una medida, el agujero tiene que ser de esa medida, porque si no cuando remachas el remache se cae, el adhesivo estructural, no, ya lo eché ayer para ganar tiempo, pero si esto tiene 3 horas de fragua, ¿cómo? Tremendo, tremendo. Entonces, esto es muy importante y se abre un campo aquí en cuanto a la formación, que vosotros hacéis formación, Víctor, que en los talleres esto es esencial. Si no, dentro de 15 años, un carrocero le entrará un Renault Clio y como alguien no le explique cómo quita el larguero y cómo lo pone y cómo lo remache y no lo pega, pues no lo va a poder hacer, ¿eh? Bueno, esto es del pase de rueda delantero de un Range Rover Sport también. Bueno, fijaros que te dice la broca que tienes que poner para quitar el remache que tienes que poner, ¿vale? Tienes y te dice, talad de los edificios atrás del panel original, pum, pum, te explica cómo lo tienes que hacer. Bueno, para colocar la pieza te dicen la distancia que tienen que estar hechos los agujeros donde tú vas a colocar la pieza nueva. Esto es de Mercedes, esto es un soporte de amortiguador de fundición que te explica, pues todo esto que veis ahí son remaches, ¿vale? Y te indica, en el documento que tiene Mercedes, la plataforma se llama BIS, o WIS, seguramente la conozcáis, en la que cada trabajo de cada coche tiene toda la documentación, desde las herramientas que tienes que utilizar y todos los pasos, tanto para el desmontaje, si tienes que cortar para una aleta trasera, te dice a la distancia que tienes que cortar, los remaches que tienes que quitar, está todo perfectamente especificado, ¿eh? Montar la torreta con la escuadra, remachar, está perfectamente detallado. Vale, entonces, una vez que vemos que hace falta una información para reparar el coche, claro, estamos hablando de, por ejemplo, en WIS, en Mercedes, las piezas que son de fundición de aluminio, las medidas, Mercedes antiguamente las daba en sus manuales de reparación, ahora no, ahora las medidas de la carrocería solamente están en los medidores de carrocería homologados. Pues hay 3 marcas, pues en esas 3 marcas está esa información. ¿Y qué dice Mercedes? Que estas zonas de fundición, yo lo he visto, lo digo con conocimiento, pues que no pueden tener una tolerancia mayor de +/-2. Te dice expresamente que cualquier componente de aluminio de fundición o la pestaña superior que tienen arriba, que se vea fisurado, que no tiene reparación. Luego, lo primero que tiene que poder hacer el taller para abordar la reparación es saber si tiene un daño mayor de 2 milímetros. Claro, por lo tanto, empezamos en el diagnóstico de los daños para luego llegar a una reparación. Pues en la reparación, esto a todos os suena con lo que lleváis a trabajar en el curso, pues un daño cosmético, un daño medio, un daño estructural, y todo esto es lo que hay que diagnosticar dónde llegó.
Yo en este tipo de coches, pues ya en más de una ocasión y de dos, pues he ido a un concesionario que tiene un equipo bueno, que le llega un coche que fue reparado en un taller con un precio justo, que a lo mejor pues no tiene los medios aunque quiera, y tener que volver a repararlo porque no consideras hasta dónde llegas con el daño. Bueno, empezando por lo fácil, ¿cómo puedes diagnosticar los daños? Luego os enseñaré más cosas. Hombre, pues lo primero con el ojo. Un coche cuando lo estás viendo, si ya ves que el golpe fue delantero y que la franquicia de la aleta con la puerta pierde la línea, pues ya te preocupas un poco. Hay equipos ya, obviamente, que tienen la capacidad de medir y dar un informe, a ver, siempre doy para atrás pensando que es para adelante. Ya. ¿Vale? Como este que estáis viendo aquí, esto es de Carolina, pues es un equipo que, aunque es un compás, trabaja enlazado por Bluetooth con un software y tiene la capacidad de dar un informe con un compás. Entonces, si tú tienes aquí una diferencia, estos serían los valores de fábrica, estos son los valores de la ficha, estos son las diferencias, esta es la altura que está midiendo, es la diferencia. Bueno, pues si tú tienes un documento que el fabricante dice que la tolerancia es de +/-3 y tú lo puedes acreditar, pues tienes una forma de por lo menos empezar un trabajo sabiendo los costos que vas a tener. Bueno, puedes hacerlo con un medidor tridimensional. Estos equipos, quizá algunos los conozcáis, pues tienen toda la base de datos de todos los planos de los coches y te dan una diferencia en X y Z en cada uno de los puntos que tú tengas que verificar. Vale, estos equipos lo que te dan es una información precisa de todas las cotas del coche. Trabajan, puesto que están homologados, trabajan de la mano del fabricante, que les provee de los planos, que le provee de las cotas, y luego ellos tienen que verificarlo para lanzarlo al mercado. Esto es un informe de medición de un coche. Se pueden configurar, pues que te dé el valor para que tú lo veas durante la reparación, o simplemente lo puedes configurar para que te marque verde si está bien y el número con el error si está mal. Bueno, todo esto es software que hoy permite hacer virguerías. Puedes tener, como veis a la derecha, el informe de arriba sería el del diagnóstico antes de la reparación y el de abajo después de la reparación. Y ahora hemos visto el material, el coche, pum, llegamos ya a la reparación. ¿Y qué hay que considerar en la reparación? Pues primero discriminar si voy a trabajar con una carrocería que es de aluminio o con una carrocería que es de acero. El aluminio sabéis que se contamina con el acero más el agua. Por lo tanto, ya tenemos que tener una zona delimitada y la reparación de acero que tiene una vida como la que tuvo siempre. Bueno, para hacer estos trabajos pues hay un inventario básico, pues las herramientas manuales, un sistema de medición, un sistema de estirado, máquinas de soldar MIG, soldadura a punto de resistencia, remachadora, adhesivos, equipos para aluminio, bueno, todo lo que hace falta para hacer el trabajo. Y una vez que el coche tiene un daño estructural, pues ya necesitamos algo con qué estirarlo. Luego profundizaré en esto y os enseñaré más información, pero hace falta un sitio donde yo ponga el coche y pueda estirar, y pueda medir, y pueda dejarlo en las medidas que tenía, y pueda además certificarlo con un informe. En los sistemas de medición hay más, luego os enseñaré más. Esto es la empresa que me paga, entonces por eso es la que pongo aquí las fotos, pero hay más sistemas y luego os los enseñaré. Que no... Vale, pues esto es un medidor electrónico, estos son equipos tridimensionales y el otro es un equipo, es un compás que mide distancias, pero con la tecnología que tiene permite medir alturas. Tiene un inclinómetro digital, bueno, permite hacerlo, luego os hablo de ello. Vale, la medición de los daños puedes hacerlo en la bancada directamente o te puedes ir a un elevador de 2 columnas con unos caballetes y medir el coche. Bueno, la bancada es el punto donde muere el coche cuando tiene un castañazo. Pues la bancada hoy tiene una utilización muy distinta de la que tenía hace 20 años. Hace 20 años un coche se retorcía con una bayeta y había que echar un montón de horas, por lo que visteis en los vídeos, y hoy con las zonas de deformación programada, un coche vas midiendo lo que está mal, lo quitas, y lo que no quitas es muy difícil que te haga un daño de más de 4, 5, 6 milímetros. ¿Por qué? Porque como ya visteis al principio, estos materiales tienen muy poca elasticidad y si fuese un daño mayor se rompería al llevarlo al sitio. Por lo tanto, en un golpe fuerte vas a quitar todo lo que está mal
y lo otro es muy poco. Luego la bancada tiene un componente mucho mayor de punto donde tú sustituyes piezas que punto donde estiras, que esto era impensable hace 20 años. Hace 20 años se vendían muchas bancadas con 2 Ls de tiro, con 3 Ls de tiro, y hoy, pues, por ejemplo, Tesla, la bancada que tiene homologada no tiene ni L. Dice, si mi coche es de aluminio y el aluminio se estira, ¿para qué quiero homologar una L para reparar coches? ¿Vale? Bueno, pues debe ser un sistema ligero, puesto que si vamos a medir y a cambiar piezas, tiene que ser rápido en la operación de prepararlo y medirlo. Y, hombre, lo ideal es que esa bancada, que cuesta un montón de dinero, que no sea solo una máquina que sirve para ese golpe de 60.000 euros, sino que si no hay ese golpe, el taller lo puede utilizar cada día como elevador, para hacer un golpe en un faldón o para cualquier trabajo. Bueno, ¿qué equipos hacen falta para hacer estas reparaciones que estamos hablando? Equipos MIG-MAG. Cualquier soldador suelda con cualquier máquina. Pero ¿qué sucede? Que cuando vamos, por ejemplo, a soldar aluminio, la regulación tiene que ser mucho más fina. Las máquinas de hace 25 años tenían un interruptor de 4 posiciones. Claro, si tú vas a soldar aluminio y necesitas un poco más de corriente, con 4 posiciones no lo regulas. Pues todas las máquinas hoy, además de ser sinérgicas, ¿qué quiere decir sinérgico? Que tú ajustas un valor en cuanto a qué espesor de chapa tienes, previamente, por supuesto, qué material y qué diámetro de hilo, le das un valor de chapa y ellas calculan la velocidad del hilo y la corriente. No solo eso, sino en función de la distancia en la que el chapista, cuanto mejor o peor sea, claro, estarías perdiendo corriente y ya son capaces de compensar este mal trabajo que harías tú por tu falta de conocimiento. Entonces, estas máquinas modernas, la regulación que tienen es obviamente mucho más fina que las que tenían anteriormente, y los que hacen aluminio estructural son máquinas pulsadas o doble pulsadas. Si el aluminio es un material que el calor le hace mucho daño, claro, si vamos a hacer un cordón así en un larguero, tenemos que calentar lo menos posible el material. Entonces las máquinas pulsadas lo que hacen es interrumpir la corriente que llega para evitar, suenan pues como si habéis ido todos soldar una máquina, las máquinas pulsadas suenan como una Harley Davidson, pop, 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 porque van soltando la corriente a intervalos, y la finalidad es aportar menos energía o en un intervalo de tiempo mayor y calentar menos el material. Bueno, soldadura MIG-MAG, que todos sabéis perfectamente lo que es. Hoy pues los talleres normalmente tienen máquinas con 1 o 2 antorchas, teniendo siempre pues acero y cobre silicio o aluminio y cobre silicio. Bueno, y aquí veis una cosa muy curiosa. Vamos a ver, en este momento los fabricantes te piden que cuando pongas una aleta, que sueldes con cobre silicio, ¿vale? En vez de con acero. ¿Por qué? Porque el punto de evaporación del zinc que protege es de 900 grados. ¿Qué pasa? Que con cobre silicio tenemos el punto de fusión de 950 y en acero 1550. Quiere decir que si yo sueldo en cobre silicio, no estoy sacando el zinc del material y estoy preservando sus características. Si sueldo con acero, que le da el doble de temperatura, ese zinc que tiene el material se evapora y esa zona queda ya desprotegida. Claro, esto es difícil de pensar que un oficial lo va a hacer, salvo que sea un exquisito, un friki de la reparación que le gusta, o alguien que fue una formación, porque un chapista que ya todavía soldando con acero, le llegan a contar este rollo y te dice, anda, que le por saco, lo sueldo como toda la vida, sin saber que lo que está haciendo es hacer perder las propiedades de este material que tenía antes del golpe, ¿vale? Pues la clave es esto, de por qué cobre silicio en vez de acero, por el punto de evaporación del zinc. En el cobre silicio es la mitad de temperatura y esto se preserva. Bueno, aquí está lo que os estaba contando antes. La soldadura convencional elimina el zinc, el acero por la temperatura, y el cobre silicio, con una temperatura mucho más baja, lo mantiene. Por esto es aconsejable, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo una soldadura de cobre silicio, y si ves un corte, esto es una chapa, esto es otra chapa, y veis que la soldadura va por una cara y por la contraria, mientras que en la soldadura de acero las esmerilas va a tope y no cala abajo, suelda por arriba. El cobre silicio es una soldadura más por capilaridad, pero si lo haces bien es igual de... Nosotros en las formaciones que hacemos, la prueba luego es pegar martillazos a ver si despega, y si lo dejas las chapas separadas 1 milímetro para que cuele el material, consigues esto. Y esto, como no lo pasas de 900 grados, pues no estás estropeando y ese material va a ser más difícil que le tenga una corrosión en el tiempo. Pues esto hoy en cualquier manual de un fabricante,
cuando vas a una sustitución de un pilar, pues esas zonas dice que lo hagas con cobre silicio. Vale, estos aceros que estamos viendo hasta ahora, ¿qué es lo peor para ellos? El calor, porque el calor le hace perder todas sus propiedades. Entonces, el punto de soldadura que tenemos que hacer tiene que ser el menos agresivo. Bueno, pues las máquinas que hay homologadas llegan hasta 16.000 amperios y luego tienen otra característica muy importante. Os estoy contando que son materiales con un límite elástico altísimo, es decir, la dificultad ya no es tanto que pase corriente y lo pegue, sino juntar las chapas, porque son tan rígidas que las máquinas que había hace 20 años con pinzas de 100 decanewton no tenían la capacidad de juntar la chapa. Pues hoy son pinzas con 500 o 600 decanewton, con la capacidad, pues imaginaros en un pilar todo el material que hay, que a lo mejor son 3 chapas, y todas son de alto índice elástico, o sea, tienes que tener tanto con mucha corriente para soldarla, como una capacidad muy grande de juntar este material para que circule la corriente. Hoy son máquinas que son ya 100% automáticas, que esto a los operarios les da una tranquilidad enorme, porque antiguamente con las máquinas de puntos siempre tenían la duda si la habían regulado bien, si no saben el espesor del material en distintas zonas del coche, esto les complicaba la vida. Esto ha sido la verdad que un avance muy, muy grande. Y aquí es lo que está hablando, que la rigidez de los nuevos materiales requiere pinzas con mucha capacidad, son prensas de mucha fuerza, requieren mucha corriente, y de esta forma el coche lo dejamos lo más parecido antes de tener el accidente. Bueno, aquí estáis viendo unas imágenes, pues tú ves que son prensas hidráulicas, pues con una fuerza para juntar este material. Vale, remache, adhesivos. Bueno, el aluminio no podemos soldar. Luego, ¿cómo unimos componentes de una carrocería de aluminio? Con pegamento, adhesivo estructural y con remaches. Bueno, hay dos tipos de remaches. Hay zonas en las que podemos utilizar los remaches de rotura que toda la vida han existido, como el que sujeta la matrícula. Lo que pasa es que son remaches de 6,5 milímetros, ¿vale? Esa imagen que ves ahí es de Mercedes. Mercedes desde hace, pues no lo sé, pues a lo mejor 15 años, cuando sustituyes un larguero, te manda que los remaches, no que los sueldes. Yo puedo deciros que he oído a oficiales que iban a hacer cursos a la academia que tenía Mercedes en Azuqueca, que volvían al taller y el jefe de taller no les dejaba, decía que es una mierda, que lo soldasen, ¿vale? ¿Por qué quieren remacharlo y no soldarlo? Para no dar calor, para no cambiar la deformación programada que tiene esa carrocería, que sea igual. Y lo que estáis viendo aquí es un remache estampado. Claro, si vas a la brida en la puerta, que es una chapa fina, un remache de rotura, sabéis que queda muy gordo. Claro, no entraría la goma de la puerta. Entonces, estos remaches que se colocan ahí, a la vista queda como un punto de resistencia, porque es como un perdigón que al prensarlo se abre para los lados y hace la misma función que el remache. Esas prensas son neumáticas, ¿verdad? Esto es neumático, sí. Bueno, ahora hay algunas que son de batería también, pero son prensas, las que hoy están homologadas son de 10 toneladas, ¿vale? Porque claro, son componentes de mucho espesor, muy rígidos, y al final esto queda a la vista. Claro, vi un día unas imágenes de un test, no sé si lo tengo por aquí, no. Un larguero, una prueba de impacto, pues dejarle caer 5 toneladas encima, ¿vale? Y hacer lo mismo sobre una pieza en origen o sobre una pieza reparada con adhesivo estructural y remaches. Y la pieza reparada con adhesivo estructural y remaches es más resistente que la pieza en origen sin haber pasado ese proceso. Bueno, la izquierda es una remachadora de remaches estampados. Vamos a ver, ahora mismo, cualquier coche que sea de aluminio, obviamente, si levantas el capó, la goma de la puerta, estos son los remaches que los lleva, pero también lo puedes tener en zonas donde juntas acero y aluminio. Juntas acero y aluminio que no vas a soldar, pues vas a poner un adhesivo estructural y vas a colocar un remache. Y a la derecha estáis viendo las remachadoras, cuando son remaches que quedan a la vista, pues son estos que ves ahí, que quedan muy gordos, pero en un larguero que no queda a la vista, pues no pasa nada, así queda. Y los de la derecha son los remaches estampados, ¿sabes? Que son como dedales pequeñitos, como perdigones.
Bueno, ahí estáis viendo el proceso de remachado, ¿vale? ¿Qué te dice? Pues que aquí se aventuran porque te dice que no lo quites con la broca. Las propias prensas tienen como una especie de cizallas, ¿vale? Que quitan el remache, ¿vale? Puede ser o esta que estáis viendo aquí o esta otra, ¿ves? Que es una prensa que entra y ahí va a quitar el remache. Tiene dos funciones, una, quitar el remache, dos, hay varios sistemas, ¿no? Hacer el agujero en la chapa nueva. Hay fabricantes que ponen remaches que son autoperforantes. La cabeza que sujeta el remache está imantada, entonces pones el remache, se pega y taladra la chapa. Hay otros fabricantes que no, que quieren que las dos chapas ya estén taladradas, colocas el remache y que cierre contra ellos. Y cuando lo tienes colocado, veis que quedan como esto que estás viendo aquí, ¿vale? ¿Cómo se ves aquí? Tienes el proceso de quitar el remache, tienes el proceso de taladrar la segunda chapa, como tienen que estar perfectamente alineadas, tienen un componente que es como una prensa, que es lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Ahí he puestas dos piezas totalmente planas, que lo que quieres es dejar las piezas que vas a montar perfectamente lisas para que queden perfectamente, ¿eh? ¿Vale? Ahí estáis viendo ya las cabezas que se utilizan para colocar el remache. ¿Y esos remaches de qué composición son? O sea, ¿suelen ser de hierro? Los hay de acero y de aluminio. ¿De acero y de aluminio? Los hay de los dos tipos, sí. Según donde lo vayas a colocar. Pero siempre al final, si tú vas a colocar un remache, una reparación, lo mejor es que el taller le pregunta al concesionario que le compra el recambio, oye, dame los remaches que forman parte del recambio, no tener como una caja de tornillería, ¿vale? A ver, al final un remache es un remache, pero si tú lo quieres hacer debidamente, pues lo haces con el que te manda el fabricante y con los kilonewton que tienes que poner en ese punto. Sí, vamos, es como la tornillería de Sí. un puente. Bueno, vamos viendo muchas cosas así por encima, que de todo esto se podría hablar un mundo. Si hablamos de medidores, podría tenernos aquí 3 horas hablando de medidores, pero bueno, vamos primero de una pasada por todo. Vale, claro, ¿qué instalaciones hacen falta para reparar estos materiales? Pues el aluminio necesitamos zonas dedicadas. ¿Por qué? Porque el aluminio se contamina con el acero. Y esta zona de aluminio además tiene que tener unos requisitos, el polvo de aluminio es deflagrante, por lo tanto hay que trabajar con equipos de aspiración de gases de soldadura, incluso los equipos de lijado que cumplan ATEX, ¿vale? Bueno, aquí hay criterios. A mí personalmente me gustan más las zonas delimitadas simplemente por una pared, que no meterte en un cubículo cerrado. Por ejemplo, las zonas que Volkswagen empezó a montar hace 20 años está muy bien, pero una zona muy amplia para tener toda la herramienta dedicada, con una estructura metálica y una lona simplemente. Mercedes mucho tiempo montaba como un box de una zona de preparación de una cabina de pintura, a mí me resulta un poco angustioso. Y ahora hay muchos que ya, por ejemplo, a Land Rover y Jaguar le es suficiente una zona que cuando vas a trabajar pones una cortina, la limpias, tienes tu herramienta dedicada para hacer el trabajo de aluminio y no pierdes un puesto en el taller, ¿eh? Por todo esto el aluminio, pensar que ya empezó hace 20 años y realmente eran coches, los primeros A8, los A2, que se accidentaban muy poco, ¿eh? Otra cosa es hoy con las aletas y todo esto que sí están continuamente en el taller. Vale. Si seguimos con el aluminio o con la pequeña reparación, pues ¿qué hace falta en el aluminio? Los equipos de desabollado. 1000 veces habéis visto en el taller los pajilleros, como los llaman, los spotter, que dan un punto, dan un golpe, dan un punto, con aluminio no funciona. El material es muy rígido, la soldadura cuesta mucho trabajo hacerlo, y luego os enseño unas fotos. El sistema es el mismo, pero salvando las diferencias. Pues en vez de tirar de un solo punto, si tienes una línea, tienes que soldar 7 argollas, meter una varilla, una palanca, poner el aluminio a 140 grados, darle temperatura, sacar, y luego empezar a quitar el daño. Y por último, el chapista tiene que aceptar la parte frustrante, que nunca lo va a dejar como la chapa. La chapa a base de batirla la puede dejar perfecta. En el aluminio siempre va a tener que pasar la garlopa, darle pasta de estaño y hacer procesos para que esta parte quede bien. Nunca en una puerta de aluminio va a hacer un trabajo como en chapa. En aluminio vas a hacer una pequeña raja o un bollo, no vas a hacer un destrozo como en la chapa porque el material no permite la reparación, ¿eh? El inductor también se puede utilizar para calentar el aluminio en vez de las pistolas de aire caliente. Y bueno, muy importante siempre el cepillo para quitar la alumina antes de trabajar, porque se oxida e impide que se suelden las
argollas del desabollado, ¿vale? Importante estos equipos también, pues la extracción de gases de soldadura, para quitar el gas de soldadura de aluminio, y hemos pasado ya esta primera parte, ¿eh? ¿No tanto? Vale, vamos a ver, aquí, de todo esto que hemos visto, un poco la idea es, si pongo un taller, me entran 20 tíos por la puerta, me dicen que tengo que comprar lo que me hace falta. Si no voy a hacer daños estructurales de aluminio, pues nunca me compré una remachadora, pero ya lo sé, ¿vale? Y sé que si no tengo remachadora nunca debería de pensar en hacer ese trabajo. Tenemos claro que hace falta los manuales del fabricante, tenemos claro que hace falta mucho conocimiento para hacer este trabajo, igual de bien que hace 40 años un chapista era buenísimo porque compraba un rollo de chapa, se ponía a batir y fabricaba una aleta. Claro, era muy bueno. Hoy para ser muy bueno no hace falta hacer eso, hace falta tener este conocimiento. Esta información es esencial para hacerlo, ¿vale? Entonces, yo ahora os podría aburrir con cada uno de esos temas, hablaros una hora de cada uno, una hora de medidores, una hora de remachadoras, una hora de soldaduras y a lo mejor me cogéis manía. ¿Vale? Entonces voy a enseñaros alguna cosa que seguro que os resulta muy visual más que cualquier rollo. Por ejemplo, tengo un montón de fotografías las hicimos para la editorial de Paraninfo que nos pidieron, donde se ve todo el proceso del desabollado de aluminio, ¿vale? Entonces te da una imagen de que tú puedes hacer aluminio, pero tienes que tener este conocimiento para hacer esto. A ver si las encuentro rápido, ¿eh? Vamos a ver. Una pregunta. ¿Tú recomendarías micrófono? Voy, ¿eh? Un segundito. Sí, sí. A ver si lo hice bien. Vale, dime. Una pregunta. ¿Tú recomendarías tener un medidor digital ¿Sí? en un taller que no hace golpes estructurales? No, ¿no? Claro, es que si tú haces golpes estructurales, necesitas el medidor, necesitas la formación, necesitas una máquina pulsada, necesitas una remachadora, o sea, necesitas un montón de cosas. Lo que sí puedes tener es un equipo que no cueste una fortuna para discriminar el daño y no meterte en un lío. O sea, si tú mides el coche y ves que el morro está movido 5 milímetros a la derecha y la compañía te dice, dices, no, mira, esto está mal, machote, búscate otro que lo repare, o si lo reparo me vas a dar el tiempo y los medios necesarios para que yo haga bien el trabajo. O sea, un equipo los tienes desde 5.000 euros, con base de datos, con capacidad de hacer un informe, que ese equipo es suficiente para que no te metan en un charco. Ni el cliente ni la compañía, que no quiere decir que tú luego lo repares. Es el primer paso, yo lo consideraría como elemento de defensa, ¿eh? Oye, mira, esto está mal Me refería más a herramienta de diagnosis, ¿sí? Más que de reparación. Claro, sí. Más para enfocar a decir, ahí no me meto. Exactamente, ahí sí. Que sí me meto. Sí, ahí tienes como dos niveles, los medidores de 25.000 euros, que para la diagnosis no es necesario, o los de 5.000, que tienes una base de datos, la capacidad de hacer un informe, incluso en un coche que no tenga estos nuevos materiales, que tú creas que tienes medios, a certificar el trabajo que estás haciendo, ¿eh? Porque sí. Hoy, vamos a ver, hace 20 años, cada mes se vendían en España 7 bancadas, y hoy resulta que no, esto no hace falta para nada, no hace falta para nada, y luego, ¿y esto cómo lo haces? No, bueno, esto con una mini bancada le tiro por aquí, por allí, pues, y luego... Claro, y luego viene el lío. Entonces, un elemento de diagnosis con un precio razonable, que los hay, sí es un elemento de defensa. Incluso te puede ayudar en determinadas reparaciones. Sí, pero ahí, en ese rango. O sea, yo no compraría un equipo de 25.000 euros solo para ver si un coche está bien o mal y quitármelo de encima, porque vale casi más que te lo juegues a los chinos, sí o no, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues estas fotos, que hay una parte aquí que seguramente, bueno, suene, por una parte están primero la fase de abrir el material, pero vais a ver aquí, mira, esto es, aquí no acabamos porque no teníamos el material, lo primero que haces es identificar, una vez que ves el bollo, identificas una línea en la que tú vas a soldar unos elementos para trabajar, y, bueno, estas máquinas, lo que estáis viendo, son pistolas. Esto realmente, estas máquinas en aluminio, trabajan como las soldaduras de cortocircuito.
Esto sería la masa, esto es el punto de soldadura, pero sin gas, pero el fundamento es el mismo, ¿vale? De hecho, se llaman máquinas de desabollado de cortocircuito. Perdón, el puntero era el de arriba, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, lo que estáis viendo ahí, esto sería el negativo, igual que la masa de la soldadura, y lo que estáis viendo abajo, esto que él tiene en la mano, es la argolla, que es la que tú vas a soldar en el coche. Y las primeras eran otro sistema, eran unos por descarga de condensadores, pero mayormente no cumplieron la expectativa que había con ello. Con esto ya se puede empezar a reparar algo más. Y ahora vais a ver, ¿vale? Esta es la imagen de cómo lo montas en el coche, pues ahí estás viendo una argolla soldada. Claro, estamos hablando que el aluminio es un material con un límite elástico altísimo, que es muy duro, que si yo doy golpes ahí no lo voy a sacar o lo rajaría, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que ablandarlo y tirar de él. Bueno, pues ablandarlo va a ser darle calor y tirar de él, pues soldar 16 argollas como estas, meter una varilla y tirar. Mira, a ver si tenemos por aquí otra imagen. Mira, aquí ya ves, en esta fotografía ya ves que va por la tercera y veis que las está poniendo sobre la línea que previamente dibujó, ¿eh? ¿Vale? Esta es la idea. Claro, ¿qué es lo frustrante para el chapista? Que cuando esto le medio dio la forma y sacó la línea, se encuentra que esto está hecho una mierda. Bueno, pues que es el aluminio, es así. No hay un sistema mágico en el cual tú tires y te quede bien como en el acero. Cuando terminas, cuando esto lo tienes en línea y lo sacas, aquí vas a hacer un trabajo igual que en el acero, de darle... Mira, aquí estáis viendo el equipo de... Ahí estás viendo el equipo que va a calentar la zona. En este caso, como es un pequeño daño, solamente puso una. ¿Vale? Aquí veis en esta foto, estás midiendo la temperatura. Hay otros sistemas, pero bueno, este es el más utilizado. Tiene que estar 150, 170 grados el aluminio. Y cuando lo tienes caliente, pues vas a trabajar. Mira. Entiendo que se calienta por aire, ¿verdad? Sí, puedes hacerlo con inductor, pero es que el aluminio disipa mucho, entonces el más empleado es el aire. Puedes hacerlo, yo he visto sitios donde probaron hacerlo con el soplete, pero ¿qué pasa? Que al cabo del año se cae la pintura. Claro, pero esto lo han descubierto, quien lo probó dijo, pues en vez de darle con el aire, que es un coñazo, que tarda 10 minutos, cojo el soplete y lo caliento. Vale, lo calientas más rápido, pero al año no sé qué es lo que sucede, pero cae la pintura. Y esto yo creo que me lo dijeron en CESIMA, o alguien, no quisiera confundir. ¿Vale? Bueno, pues cuando... El acelerar tanto, el pegarle un calentón, Claro. pegarle un calentón tiene que Claro. cambiar la densidad y la maleabilidad del material. Bueno, cuando quitas la argolla, ¿qué tienes que hacer? Coger la garlopa y darle, y si no queda como esperas, pues, mira, aquí ves una pieza, mira, aquí en la fotografía se ve antes del daño, ves cómo tienes la sombra por debajo, ¿lo ves? Y en esta fotografía, ves que está, ¿lo ves, no? Que ya está más o menos. ¿Qué pasa? Que esto, un chapista aquí, si es acero, se pone a batir y lo deja bien. Y aquí no lo dejas bien. O sea, lo vas a dejar muy bien, pero al final tienes que dar un producto, lijar y pasarlo a pintura. Pero bueno, se pueden hacer pequeños daños y yo veo que cada vez tenemos más demanda de estos equipos, porque ya el perito, pues un RAV4, que el portón es de aluminio, pues ya no quiere que lo tires, quiere que lo repares. Y a lo mejor tienes un golpazo, una zona dura que ya hay que trabajar más. Y esto es algo que en este momento está tomando mucha relevancia en el taller, porque a veces hay más componentes de aluminio que la compañía les pide reparar. Luego todo esto, bueno, aquí hay una fotografía, lo veis, con todas las varillas montadas. Y todo... ¿El aluminio se puede tratar como con desabollado, con DSP o...? Desabollado, cuéntame. Sí, con los varilleros. ¿Podrían trabajar sobre aluminio o...? Si lo calientas sí, si no, no. Entonces... Claro. O sea, el problema es que es tan duro que tú, todo lo que hagas por tracción mecánica, con cualquier elemento, antes lo tienes que calentar. Entonces, si es un microbollo, a lo mejor le das calor, que no lo sé, porque no soy chapista, y puedes restablecerlo, pero es muy poco probable. Vale. Es muy poco probable, porque siempre es calor y hacer algo. Bueno, luego, ¿qué hay? Hay distintas palancas, ¿vale?, para poder emplear más o menos fuerza y llevar esto al sitio, ¿eh?
Estas fotos son las que salen en los libros de Paraninfo este año, que no sé si lo conocéis, este es Félix, este hombre trabajó en CELED muchos años y es un formador muy bueno de todo esto. Vamos a ver qué más tengo por ahí. Mira, ahí veis la fotografía, pues ahí lo dejó, está tensando y le está dando calor, y cuando ve que tiene temperatura, pues empezará con el martillo a dar los golpes para quitar las tensiones. Mira. ¿Sí? Bueno, pues esto es algo que hoy en el taller es un problema porque ya la compañía no le deja que tire el capó a la basura. Yo vi cosas muy chulas, por ejemplo, pues un capó, la pestaña que está así delante del piloto, doblar entera y a la primera quedar perfecto, ¿vale? Con una palanca mucho mayor, pero se pueden hacer cosas chulas. ¿Vale? Mira, aquí veis otra herramienta distinta, ¿vale? Pero esto es, hablando de los varilleros, yo tengo un amigo que es varillero y él me dice, mira, es mucho más fácil ser el mejor varillero del mundo que ser un oficial de primera. Solo tienes que tener paciencia. Paciencia, todos los días 1 hora, y al cabo de 1 año eres un varillero buenísimo. Y sin embargo, un oficial con 1 hora al día no aprende nada. Pues esto es un poco cogerle la idea, el calor, pum, pum. Luego esto recoge como consume mucho, como disipa mucho el calor, en vez de con el carbón, como en el acero, con el electrodo del monopunto. Para recogerlo, cuando te pasas, le pasas con esto, enfrías y te hace el mismo efecto, ¿eh? Bueno, pues eso es una cosa que hoy está muy presente en el taller, y por aquí vamos a ver qué más os puedo enseñar de trabajos hablando de todo esto, ¿eh? Mira, no son las fotos de mi vida porque están hechas con el teléfono en un sitio oscuro, pero son unas fotos que resumen muy bien todo el rollete que os eché. Mirad, esto es la mayor reparación que yo estuve nunca, es un Taycan, es un golpe de 83.000 euros. Veis que está desnudo, que falta medio coche. Bueno, la deformación que tenía era de 1 centímetro, pero es 1 centímetro de materiales de lo más duro del mundo que no tiene recuperación. Pues tiene eso y atrás en la aleta. En toda la reparación no utilizó la L y el trabajo es tener el manual, saber cómo tienes que quitar 180 remaches, porque el tío los contó, quitar 180 remaches, montar las herramientas necesarias para presentar la pieza en el sitio, cuando lo tienes todo montado, echar el adhesivo estructural, meterlo y empezar a remachar. Y esto, con estos sistemas modernos que antes os enseñaba, pues mira, lo haces, ¿vale? Tú tienes que colocar la pieza. Hay una foto aquí que se ve que es un poco rudimentario y llama la atención. Claro, esto lo llaman el UNIC, es el conjunto completo de los 2 largueros, con la calefacción, con la chapa de la calefacción, y ¿cómo la metes ahí? Con una pluma, no tienes otra forma de meterlo. Entonces tienes que llevarla al sitio y a partir de ahí con esto es un medidor electrónico, pues vas dejándolo en los puntos que corresponden. Cuando tienes el punto que corresponde, tienes que montar un útil donde reposes la pieza. ¿Por qué? Porque hay un momento que tú, cuando tienes los útiles en la altura, cuando tienes todos los útiles en la medida que te pide el coche, hay un momento en que tú tienes que sacar esta pieza, tienes que echarle adhesivo estructural, tienes que meterla y tienes 2 horas para colocar todos los remaches, ¿vale? Entonces, este trabajo es un poco un ejemplo muy bueno de... ahí estáis viendo, ¿vale? Bueno, esto, a diferencia de los sistemas de antes, pues montas solo 2 útiles donde necesitas, no tienes la necesidad de, como antiguamente se empleaban, pues los sistemas de control positivo, que eran 50 utillajes, que hoy no hace falta para nada, solo montas el que necesitas. Pues yo creo que esta fotografía está bien porque... Vamos a ver si tengo por aquí... Pues representa un poco todo esto que estamos hablando, ¿vale? Todo remache, adhesivo estructural, en algunos sitios pequeños cordones de soldadura de acero y un montón de horas, y el hombre está al lado con el ordenador, con el manual de Porsche, viendo en cada momento qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Nada de que yo tiro, quito, pongo remaches porque sé mucho, ¿eh? Eso se murió, ¿bien?